Bueno, yo tengo que decir que yo jamás di el perfil de mujer deportista. Mi único referente deportivo en mi infancia era Eva Nassarra y sus calentadores, mientras yo desayunaba magdalenas con leche. Lo siento, mamá, pero tengo que confesar que en séptimo de GB te mentí. No estaba mala, pero aquel día Chelo nos hacía hacer el murciélago en clase de gimnasia y yo decidí fingir que tenía fiebre porque me daba auténtico pavor colgarme de las espalderas boca abajo. El potro me parecía una auténtica tortura. El balonmano, el baloncesto y el fútbol era de chicazos y yo era una niña. La verdad es que con el paso de los años aquello no mejoró. Yo creo que soy la mujer que ha financiado la mayor parte de los gimnasios de la Comunidad de Madrid, sin duda alguna. He trabajado en las revistas femeninas y en la prensa femenina, si hablábamos de fitness, era para hacernos eco de alguna máquina que te permitía perder peso y fulminar calorías y, por supuesto, sin sudar. Y, sin embargo, todo cambió. Todo cambió el 4 de septiembre de 2009, porque hice algo súper valiente. Empezar a correr y el sencillo gesto de poner un pie delante del otro cambió mi vida para siempre. Pero no os vayáis a pensar que lo mío con el running fue un enamoramiento febril, porque lo odié desde el minuto 1. Cualquiera que no ha corrido desde BUP sabe exactamente de lo que le hablo. Cuando corres, el tiempo y la distancia se miden en una nueva métrica, porque los minutos parecen horas y los metros parecen kilómetros. Y sin embargo, logré sobrevivir al running. Y fue tal mi pasión por correr que empecé a utilizar en redes sociales un hashtag que era Mujeres que Corren. Empecé a contar mis locas aventuras en mallas y en zapatillas a través de mi blog de Beauty Mail y a través de Twitter y Facebook, porque de aquella todavía no existía Instagram. Y un día me vine arriba y les dije a 3 amigas, vamos a invitar a todas las mujeres de Madrid a que vengan a correr con nosotras al Parque del Retiro. Y mis amigas me dijeron, venga, fenomenal. Y aquel 1 de febrero de 2013 vinieron al Parque del Retiro 75 mujeres. Al mes siguiente las volví a convocar. No fuimos 75, fuimos 200. Literalmente colapsamos el parque. Vino el Samur y me dijo que qué estaba haciendo. Y les dije que lo único que estábamos haciendo era correr. Me vine arriba, monté un Facebook, monté un Twitter y organicé más de 12 quedadas por toda España. Me fui a Londres, me fui a Lisboa, incluso llegué a la Agencia Espacial Europea en Holanda, perdón. Y el objetivo era doble, animar a las mujeres a correr, demostrarles que podían y recaudar fondos para la investigación de la leucemia infantil a través del proyecto 1 entre 100.000. Mujeres que corren se hizo gigante. Y de forma paralela escribí un libro que se titulaba Mujeres que corren, todo lo que necesitas saber sobre el running. Es curioso, pero ese libro me lo rechazó una editorial, muy grande, porque me dijo que allá afuera no había 5.000 mujeres dispuestas a comprarse un libro de running. Mujeres que Corren vendió 7 ediciones, se tradujo con éxito al chino y al portugués. La participación de mujeres en carreras femeninas se ha duplicado desde el 2010, pero sin embargo todavía nos queda muchísimo por hacer. Apunta un estudio inglés que el 75% de las mujeres les gustaría hacer más deporte, pero no se atreven porque tienen miedo. Tienen miedo a ser juzgadas por sus habilidades físicas y sobre todo por su físico. Y el mismo estudio apunta que 1 de cada 5 hombres consideran que las mujeres que hacen deporte son poco femeninas. Las mujeres no se han comprado ni unas zapatillas de correr y ya ven delante de sí una auténtica carrera de obstáculos, porque tienen miedo. Miedo de no dar la talla, miedo de ser las últimas en la carrera, miedo de ponerse rojas como un farolillo, miedo del qué pensarán, miedo, una vez más, a ser juzgadas. Sí, tengo que reconocerlo, yo empecé a correr por una razón de peso, pero poco a poco fui midiendo mis progresos en kilos, pero en kilos de satisfacción personal, porque superarse, descubrí que no tenía nada que ver ni con la talla, ni con los kilos, ni con mejores marcas personales. Correr se trataba de disfrutar de una experiencia única y de vivir en el asombro. Puedo y lo haré. Siempre digo que correr es el deporte para las mujeres de la conciliación, porque lo podemos hacer por la mañana, por la tarde, sola, acompañada, con el perro, con el marido, no, que nos da mucho la lata. Y sobre todo es el deporte de la reconciliación,
porque en estos años he visto a muchísimas mujeres que por fin se aceptan y recuperan esa seguridad que un día perdieron delante de un espejo. Cuando corres es muchísimo más importante sentirte bien que verse bien, y eso os aseguro que es una liberación. Hay incluso quien apunta que correr es un acto feminista, porque las mujeres por fin recuperamos el control sobre nuestros cuerpos. Correr exige muchísimo esfuerzo, no os voy a engañar, y hay muchas veces que hay que inventarse las ganas, pero siempre, siempre compensa. En una carrera popular ves a mujeres de todas las tallas, de todos los pesos, de todas las edades y de todas las condiciones sociales, unidas por algo universal y que les trasciende, que no es otra cosa que su amor por el deporte y su amor por el running. Y os aseguro que hay que estar súper convencido de algo para levantarte un domingo a las 7 de la mañana y ponerte a correr 10 kilómetros. Y además, para sacarte una foto congestionada, sudada y en mallas y subirla al Facebook. Correr nos enseña mucho sobre todo de lo que somos como mujeres. Y yo creo que estas Olimpiadas de Río 2016 ha sido una oportunidad estupenda para definir qué es un cuerpo atlético. Simone Biles, la gimnasta afroamericana que ganó 4 medallas de oro y una de bronce, mide 1,47 m. Lidia Valentín, que ganó medalla de bronce en halterofilia, pesa 75 kilos. Ruth Beitia, que mide 1,92, ganó la medalla de oro en salto de altura. Esto lo que nos quiere decir es que no hay una definición de qué es un cuerpo atlético, porque lo que se busca no es la estética, sino ser el mejor en tu deporte. Pues eso mismo deberíamos aplicar a la hora de definir qué es un cuerpo fitness, porque estar en forma es muchísimo más que una foto del antes y el después en Instagram. Correr me ha enseñado muchísimas cosas, pero yo creo que sobre todo correr me ha enseñado a no juzgar y me ha enseñado a trabajar con humildad, porque en una carrera siempre va a haber alguien que es mucho más rápido que yo, seguro. Si yo me hubiese quedado con el simple hecho de que mi amiga Clara me ha ganado siempre, siempre, en todas las carreras de 10 kilómetros, yo hoy no estaría aquí. Pero perseguir esa carrera, esa coleta de Clara, carrera tras carrera, me ha ayudado a sacar mi mejor versión y a esforzarme para llegar hasta la meta. Claro que soy competitiva, soy súper competitiva, porque a mí me cuesta un triunfo sacar los entrenamientos. Y os aseguro que cada vez que me coloco un dorsal, voy ahí afuera a darlo todo. Porque correr es una oportunidad que no podemos desaprovechar, porque a día de hoy hay quien no puede hacerlo. Así que yo tengo que decir que yo no corro contra Clara, ni contra Alicia, ni contra Alba, ni contra María. Corro junto a ellas y junto a todas esas mujeres que corren, que me ayudan a sacar mi mejor versión. Porque cuando corro, yo no busco la perfección, busco la progresión, porque el reto está solo y exclusivamente en mí. Esto nos cuesta un poco a las mujeres. Hay muchas mujeres que dicen que cuando corren el running se ha convertido en su momento. Las que empiezan les cuesta un poquito más porque se sienten culpables, sobre todo las que son madres porque piensan que tienen que dar todo su tiempo de ocio a sus hijos. Pero yo creo que las mujeres en general deberíamos reclamar más el tiempo solo, y digo solo, para nosotras, sin entrar en la espiral de la culpa, sin tener que estar justificándonos o arrepintiéndonos. Porque el deporte nos sienta bien y correr nos sienta bien. Y solo si nosotras nos sentimos bien, vamos a ser capaces de hacer llegar esa energía a todo nuestro entorno. Por eso tenemos que aprender a ser un poquito más egoístas, aunque a las mujeres nos cuesta mucho, y esto tiene mucho que ver con nuestro cerebro, porque el cerebro de la mujer está más centrado en la empatía, mientras que a los hombres su cerebro está mucho más centrado en la resolución de problemas, por eso, y la construcción también. Y por eso a ellos, perdón chicos, os cuesta mucho menos tomar decisiones de carácter un poco egoísta.
resulta, esto es un poco un tema escabroso, resulta también que las mujeres solo nos sentimos seguras de nosotras mismas si hacemos las cosas perfectas o casi perfectas. Pero lo cierto es que para tener mucha más confianza en nosotras mismas, primero hay que arriesgarse y en segundo lugar hay que equivocarse. Y uno cuando corre termina musculando, no solo musculas tu corazón, tus isquiotibiales o tus glúteos, corriendo musculas esa actitud vital, porque no en todas las carreras puedes hacer mejor marca personal y muchas veces, como en el parchís, toca salir de nuevo desde la casilla de salida. Hablábamos antes de compararnos, ¿no? De tener siempre el término de comparación en el otro. A mí eso me parece absolutamente agotador, que midamos nuestro éxito siempre en base a lo que tiene la otra persona, ¿no? Creo que en general deberíamos pasar mucho menos tiempo criticando a los demás en sus logros y trabajar mucho más en la consecución de nuestros sueños. Correr es vivir a tope de power. Esto suena muy Leticia Sabater, lo sé. Correr es vivir, pero no es lo mismo que vivir corriendo. En este país tenemos 26 millones de dispositivos móviles. El 81% de la población dispone al menos de un smartphone. Yo iba por la vida con 3. Chequeábamos el móvil alrededor de unas 150 veces al día. Yo probablemente triplicaba la cifra. Estamos pendientes de nuestro móvil mientras hacemos la compra, en nuestro tiempo de ocio y mientras vemos la televisión. Eso es lo que prueban los últimos estudios. Yo tenía una auténtica conexión digital. Estaba 24 horas, 7 días a la semana conectada y entré en una espiral de hiperactividad que casi logra tumbarme. A veces hay que parar o tu cuerpo te dice que tienes que parar. La tecnología me permitió crear el primer movimiento social de running femenino de este país. Me permitió crear Mujeres que Corren, pero al mismo tiempo fue mi peor enemigo. El año pasado sufrí una crisis de ansiedad, estrés y agotamiento físico y neuronal que fue tremendamente doloroso, tanto física como emocionalmente. Pero me recuperé. Y cuando terminé, cuando me empecé a sentir mucho mejor, como mucha gente intenté abrazar la meditación, ¿no? El mindfulness del que tanto se habla. Y no lo logré, porque tenía la atención tan dispersa que para mí era imposible concentrarme. Y aquello se estaba convirtiendo, además, una vez más, en otra cosa más que tenía que hacer en mi larga lista de cosas pendientes. Y me di cuenta que mis zapatillas de correr estaban ahí esperándome. Y una vez más, el running se convirtió en mi mejor medicina. Me di cuenta que yo podía meditar mientras corría y que había veces que únicamente de lo que quería estar pendiente era de mi pulso, de mis hombros, de mi postura, hacer el power pose. Y esos problemas que normalmente me volvían loca o me ataban o no sabía cómo resolverlos, pues se iban, igual que la respiración. Cogía aire, exhalaba y los problemas iban y venían. No luchaba contra los problemas. Correr me ha enseñado cantidad de cosas, pero yo creo que la mayor lección que me ha dado correr es ser valiente y a vivir sin miedo. Correr me ha enseñado que en la vida hay que dosificarse, que hay que ir poco a poco y sobre todo que hay que verse siempre victoriosa en la meta. Muchas gracias.